El vínculo entre el oficialismo y el Frente Amplio se caldeó esta semana cuando en la Junta Departamental de Canelones, blancos y colorados se negaron a avalar un fideicomiso de $80 millones destinado a obras y otros proyectos impulsados por la Intendencia de Yamandú Orsi. Dirigentes frente amplistas y el propio Orsi denunciaron que el bloqueo se logró con presiones con fines electorales que se habrían ejercido desde la Presidencia de la República sobre los ediles, algo que, según el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, son acusaciones falsas e inaceptables. Esta controversia ocurre pocos días después de otro hecho político fuerte, el que ocurrió el jueves 8, cuando la oposición se anotó un tanto que sorprendió a casi todos. La izquierda, el PIT-CNT y la Intersocial presentaron en la Corte Electoral casi 800.000 firmas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, una de las piedras angulares del gobierno de la coalición multicolor. ¿Cómo juega en estos escenarios el Partido Colorado? ¿Qué ocurre en la interna de esa colectividad que sigue en transformación? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, líder de ballistas, secretario general del Partido Colorado. Doctor Sanguinetti, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, supongo que usted satisfecho, contento. Sí, bueno, ¿Pasó la noche festejando? Es una gran jornada, estamos festejando desde anoche. La verdad que han sido partidos interesantes y bueno, para los peñarolenses ha sido una linda levantada estos últimos partidos, así que estamos contentos. Y el detalle de que en realidad perdió Peñarol ayer en su estadio frente a Nacional, ¿cómo cuenta? No existe eso, es un partido doble que se juega en 180 minutos para clasificar, eso es lo que importa. Además tampoco fue un gol propio del partido, digamos, fue un gol ahí y luego unos incidentes en el último minuto y sin ningún valor, o sea que un gol insignificante, de modo que el partido ya estaba jugado y ya estaba ganado, ¿no? Lo despachó rápido, eso ya veo. Sí. No, es verdad, ya estaba ganado el partido, ¿no? Porque aún perdiendo 1-0 Peñarol se clasificaba, de modo que era un gol y absolutamente irrelevante, lo mismo que hubiera o que no hubiera. De modo que, pero más allá de eso, bueno, uno como peñarolense le reconforta cuando el equipo juega algo, como ha sido en estos dos partidos, y creo que lo ha hecho muy bien. Vayamos a los temas de la política, a estos que yo introducía recién antes de saludarlo. Canelones, concretamente. Usted conoce muy de cerca la política de ese departamento. ¿Qué saca en limpio de esta crisis que acaba de darse? Bueno, yo no le llamaría crisis. Hubo un proceso de entendimiento, o un intento de entendimiento más amplio, que incluía no solo Canelones, sino incluía otros departamentos de mayoría nacionalista, donde hubo una conversación, un intento de lograr acuerdos para que varios de estos fideicomisos en 2 o 3 departamentos del interior, sí, Canelones, Rocha, Río Negro, Blanca, exactamente, y Canelones se pudiera ver un acuerdo entre los partidos de la coalición y el Frente. Bueno, y eso no cuajó porque el Frente rechazó esos otros 2 departamentos y a partir de allí quedó la situación de Canelones aislada, digamos así. Nuestro edil había tenido una actitud de cooperación, el Partido Colorado votó el fideicomiso en el periodo anterior al mismo intendente Orsi, y ahora, si bien había mayores discrepancias porque se entendía que el fideicomiso era muy elevado y faltaban aún muchas aclaraciones sustantivas, pese a esas circunstancias, digamos, había la voluntad y había un entendimiento global que era positivo para todos, se hiciera, ¿no? Pero bueno, no ocurrió y desgraciadamente quedamos en esta situación. Bueno, justamente, ¿cómo explica la actitud, el comportamiento del representante Colorado? Acosta estaba inclinado a votar el fideicomiso, con su voto la autorización se aprobaba. No, pero y por ejemplo, el dirigente de ballistas en Canelones, Eber Duque, dijo, hubo una presión muy fuerte de parte de la cúpula partidaria, el cambio de decisión se hizo para mantener la unidad. Bueno, la unidad de la coalición,
En la unidad de la coalición lo que se pretendía tener es una unidad en la coalición, por lo menos razonable. De pronto todo el Partido Nacional no votaba, pero había un sector que sí, que podía estar más proclive a hacerlo, digamos, ¿no? Lo que no se explica es la reacción tan airada del Frente Amplio, como si fuera un pecado, cuando es muy claro que ellos dijeron que no a los fideicomisos. Entonces, no hubo un arreglo más grande, quedó Canelones colgado. Bueno, esa es la situación. Pero usted decía que el cambio del voto o de la disposición a votar del edil Colorado se dio porque se buscó priorizar la unidad de conducta de la coalición. ¿Por qué había que priorizar la unidad de la coalición que se creó a nivel nacional para la elección con el Frente Amplio en el año 2019? ¿Por qué ahora en el departamento de Canelones también había que empezar a generar esa dinámica? Por dos causas. Primera, porque hace un mes, como usted vio, hubo un acuerdo de todos los partidos de la coalición para intentar actuar en conjunto. Fue público, notorio, se hizo una conferencia de prensa en la cual se expresaba que se trataba de coordinar las acciones de las presencias del gobierno en el departamento, que no hubiera parcialidades, que se hiciera todo en un conjunto, en equilibrio. Fue público y notorio, con la idea en el horizonte de llegar a una coalición también en Canelones. Eso fue un acontecimiento político importante, muy comentado en su momento, sí, hará un mes o algo así, de modo que se entró a actuar, digamos, en modo de coalición, ¿no? ¿Y usted comparte ese camino? Esa es la razón. Eso es muy claro y es muy notorio y lo compartimos todos. No obstante ello, bueno, hubo conversaciones y hubo intentar acercamientos, se hicieron y bueno, lamentablemente no fructificaron, pero tampoco me parece que esto es una especie de tragedia. El Frente Amplio no veo por qué esta reacción tan airada, cuando vuelvo a decir, ellos no asumieron una actitud constructiva, que era lo que se estaba conversando, digamos, ¿no? Fue una conversación bastante más amplia que Canelones, ¿no? Pero a propósito de cómo se dieron las cosas en el Partido Colorado, ha habido trascendidos de prensa, ¿no? Por ejemplo, hubo dos versiones, una de la Diaria, una del País. Según la Diaria, en la última sesión del Comité Ejecutivo Nacional, el ministro Adrián Peña, que es el coordinador de Ciudadanos, lo presionó a usted hasta que usted se comprometió a pedirle a su edil que no votara el fideicomiso si se daba el escenario en el que ese voto definía. Mire, según el País, por otro lado, en esa reunión hubo un cruce entre Adrián Peña y usted, al punto de que usted terminó diciéndole a Peña, si le doy mi palabra de que ya hablé con él, ¿le alcanza? Y Peña habría respondido, me sobra con su palabra. Bueno, mire, vamos a sacar la palabra cruce, vamos a sacar las palabras dramáticas que las crónicas ponen para dramatizar situaciones que son discusiones normales de las que tenemos todos los lunes adentro del partido. Y en este caso, lo que ocurría era que hasta último momento no se sabía si todo el Partido Nacional iba a estar en la línea de no votar digamos el fideicomiso o no, porque hasta pocas horas antes había esa idea, y eso mantenía la posibilidad de llegar a un entendimiento y una negociación. Cuando quedó claro que el Partido Nacional no iba a hacerlo, y eso quedó claro en ese momento, poco antes, el tema era si el edil nuestro votaba en solitario o no. Y bueno, entonces nuestro edil, que tampoco es que estuviera 100% de acuerdo con las cosas, ¿no? Vamos a entendernos, entendía, había todavía margen para negociar y mirar cosas, porque nunca se había llegado a un 100% de acuerdo tampoco. En esa hipótesis, bueno, se pensó que dar el voto en solitario era desandar el camino que se había emprendido hace muy poco tiempo de buscar un
una efectiva coordinación de la coalición en Canelones. ¿A usted le tocó la tarea de convencerlo de que no podía votar solo si él era el único que apoyaba? Esa es la vida política. Esto se trataba además entre compañeros de toda la vida, porque el edil Costa es un dirigente histórico del vallismo, o sea que son todas conversaciones políticas dentro de correligionarios y con espíritu de fraternidad y de buscar siempre entendimiento. Bueno, en este caso era eso, simplemente era eso. Para terminar con este tema... Pero vuelvo a decir, no entiendo que el Frente le dé este sentido épico de tragedia, no entiendo que mi colega Mujica hable de nuevo de grieta, cuando vuelvo a decir, ellos dijeron, no en Rocha, no en el otro, no en el otro, y además en un contexto general en que el Frente está en una actitud de ríspida, absoluta e intransigente oposición, porque si uno dijera, bueno, la oposición del Frente es una oposición, digamos, razonable, pero no, es una oposición absolutamente destructiva en todos los ámbitos, legislativo, comunicacional, parlamentario, hasta el referéndum. Es decir, hay un frente amplio que desde la derrota electoral no ha logrado un fiel, actúa cizagueando y en todo caso con un modo muy airado. Bueno, ¿no? dentro del Frente Amplio, Orsi ha impulsado y enfatiza que ha impulsado en su departamento una política de diálogo, una apertura. Eso es verdad. Orsi personalmente... Ahí está. ¿Qué opinión tiene usted sobre la gestión y el estilo de Orsi? Orsi personalmente tiene un estilo personal de diálogo, lo tiene siempre, no lo tiene de ahora, lo ha tenido siempre, y eso es verdad. Él no es un hombre de ese tipo. Por eso mismo me llama tanto más la atención de su actitud actual, digamos, de su actitud posterior, ¿no? ¿Y cómo sigue este lío de los fideicomisos? Porque el resultado es que ninguno de los tres intendentes consiguió el fideicomiso que impulsaba, ¿no? No lo consiguió Orsi, no lo consiguió Alejo Empierres en Rocha, no lo consiguió Omar Lafluf en Río Negro. Y resulta que los tres los necesitaban, ¿no? Por distintas razones, para llevar a cabo obras o para subsanar una situación de complicación en las finanzas, como en el caso de Río Negro. Esos instrumentos estaban puestos arriba de la mesa porque los precisaban. ¿Qué ve usted como alternativa? Son organismos, son intendencias que están deficitarias y en consecuencia tienen que salir a refinanciarse. Y bueno, buscarán soluciones, buscarán refinanciaciones, tendrán que arreglarse, ¿no? No se terminó el mundo, hay otros mecanismos de financiación, de modo que tendrán que buscarlos, quizás más difíciles, quizás más caros, sí, puede ser, pero esa es la resultancia natural de estas cosas. Los propios bancos han sido financistas, el propio Banco República más de una vez. No sé, cada uno tendrá que manejarse con su esquema, ¿no? ¿Se terminó la posibilidad de negociar para usted? En esto sí, está claro, ¿no? Digo, fideicomisos alternativos, variantes en los fideicomisos. Yo no los veo, no sé, no sé si están planteados, honestamente, ¿no? Enseguida pasamos a otro ángulo de esto mismo. Ya volvemos a la entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, me quedaron dos preguntas sobre el tema de los fideicomisos. La primera, usted señalaba lo que guió el comportamiento de blancos y colorados en este episodio del fideicomiso de Canelones fue la determinación de actuar en bloque, de un solo comportamiento, ¿no? Y estaba de por medio, bueno, ese proyecto de ir generando una coalición para las próximas elecciones departamentales allí. Entonces, dicen algunos oyentes, pero entonces es correcto que la razón de fondo fue una razón electoral. ¿Qué dice? Pero mire, una razón política, no electoral. Es una razón política. Primero, todo esto nace porque estamos con una intendencia deficitaria, una intendencia que tiene un problema serio y se estaba intentando llegar a una solución. Estábamos contentos de votar, estábamos felices, no, nada de eso. Simplemente pensamos que en una situación producto de los déficits de la intendencia,
bueno, podía ser conductivo en la medida en que se resolvieran un conjunto de situaciones de ese tipo. Y bueno, ese era el tema. Y en segundo lugar, priorizar la unidad de una estructura partidaria o de una unidad partidaria es más que legítimo, tan legítimo como la unidad que tiene el Frente Amplio, donde hay totalitarios y demócratas, nada menos, ¿no? Y sin embargo allí están juntos, ¿no? Totalitarios y demócratas. ¿Qué le parece? No, pero la coalición se creó en principio a los efectos del gobierno nacional. ¿Para usted hay que extenderla No, departamento por departamento? lo intentamos ya en la elección pasada. No sé si usted se acuerda que lo hablamos eso. Nosotros, Partido Colorado, lo planteamos justamente. Empezamos que en Canelones y en Salto y en algún otro departamento hubiera sido bueno trasladar la coalición al departamento. No en todos los lugares es iguales, no el tema municipal es idéntico al nacional en todas partes, no, pero en aquel momento sí lo planteamos, y en Canelones se ha estado trabajando en esa dirección, y es un tema político, no es un tema electoral, es un tema de coordinación política, es un tema de confluencia, es un tema de orientación, unidad para cambiar el rumbo de Canelones, para tener una intendencia en otras características, y para eso. Y lo último, yo le preguntaba hace un rato qué imagina de ahora en adelante para estos fideicomisos frustrados, el de Canelones, el de Río Negro, el de Rocha. Pero sobre todo ahora le pregunto por los puestos de trabajo que estaban en juego, la contribución a la reactivación económica. Desde la propia Cámara de la Construcción se lamentó en estos días que se estuvieran demorando los fideicomisos porque veían ahí un agente de dinamización, ¿no? Bueno, mire, siempre hay esa tensión que es permanente entre los desfasajes financieros y las obras, y la situación de los déficits, que por un lado se reclaman y que luego terminan reclamando esfuerzos impositivos a la población, de un modo u otro, los déficits de un lado, la necesidad de inversión por el otro, y este es un equilibrio constante. Esa es la tensión constante del gobierno, es arbitrar unas cosas con las otras. Hablemos algo, doctor Sanguinetti, del partido. Usted asumió la Secretaría General en diciembre de 2019, ¿no? A partir de una iniciativa de Ernesto Talvi. Bueno, más que una iniciativa fue un entendimiento, porque en aquel momento había pasado la elección interna, ¿no? Y naturalmente la fórmula se suponía que iba a ser de Talvi y un vicepresidente propuesto Ballista, ¿no? Y justamente vino a conversar conmigo y me dijo, bueno, yo ofrezco esta solución, que es la de que el vice sea Robert Silva, que es un hombre que está militando en Ciudadanos, pero es muy afín personalmente a usted de toda la vida, y que usted llega a cargo de la Secretaría General. Bueno, era un equilibrio razonable adentro del partido, y si bien no estaban mis planes introducirme en esta noble pero esforzada tarea, lo acepté con gusto, como un deber más, y así lo hicimos. Y ahí viene la pregunta, ya lleva 1 año y medio en el cargo, ¿tiene previsto seguir en esa responsabilidad? En la medida en que creo que es útil, sí, o sea, porque creo que uno está cumpliendo una función de amalgama, de conciliación, de construcción, de promoción de los sectores juveniles, que están muy activos todos, felizmente, de difusión de ideas, de mantener la llama sagrada del partido. Estos días hemos estado, a propósito de Adela Reta, hablando mucho de esa llama sagrada del partido, de lo que significa el vallismo, de lo que significa el liberalismo colorado, el solidarismo vallista, en fin, el humanismo vallista. Y esa es una labor a cumplir que, vuelvo a decir, que la hago con gusto, ¿no? O sea que
va a continuar, en principio va a continuar. Por el momento sí, naturalmente la política es política, sin ninguna duda. Creo que hoy es útil el trabajo que estamos haciendo. No, pero siempre está la pregunta de, a su edad, no es momento de aflojar un poco, de descansar, ¿no? Y esta tarea implica cada tanto dolores de cabeza, gestiones, reuniones. No, todo el tiempo. Por eso le digo. No, la edad no se preocupe, porque si bien no son 58 sino 85, todavía puedo correr la cancha como Gargano. No, lo que sí, esta incursión en la vida política electoral, llamémosle, me ha sacado, sí, de otra labor, digamos, político-intelectual en la cual estaba y en la cual estaba volcado, que son fundamentalmente los libros que he venido haciendo de temas históricos, de temas de historia reciente, de temas doctrinarios, que es a lo que me he dedicado más en los últimos años, felizmente con bastante buena respuesta, y ese era mi destino, digamos, trabajar en el partido, sobre todo para difundir entre los jóvenes, para participar en los debates, el debate de ideas, el debate de los rumbos en un tiempo de cambio tan profundo como este que estamos viviendo, que es un cambio de tiempo histórico, realmente, y bueno, estaba dedicado a eso. Luego la política me reclamó, la propia situación del partido, que no era una situación sencilla, y acá estoy, y acá sigo, y vamos a seguir haciéndolo mientras sintamos que eso es útil para todos. Un episodio que afectó fuertemente al Partido Colorado en estos últimos meses fue la decisión justo de Ernesto Talvi, a quien mencionábamos recién, de abandonar la política, ¿no? Su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, su renuncia a la conducción del grupo que él mismo había fundado, Ciudadanos, bueno, la desaparición directamente del escenario, ¿no? ¿Ha tenido algún contacto con él desde aquel momento? No. ¿Ninguno? ¿Nada? No. No lo tenía de antes tampoco. Ajá. No por mí. Ya venía mal ese vínculo y no ha habido ninguna recomposición. Yo no había... Personalmente yo estoy abierto siempre al diálogo. Desgraciadamente él lo había cortado en su momento, y bueno, y estábamos en ese silencio. Una lástima. El partido ha sufrido accidentes políticos, diría yo. Le ha costado mucho la renovación. Es decir, los dirigentes que habíamos protagonizado, digamos, los 20 años, por decirlo de algún modo, que van entre el 80 y el 2000, Jorge Valle, Pacheco, Sanguinetti, bueno, cada uno en su rol, debía naturalmente ceder paso a la renovación, era lo que todos esperábamos. Estuvo el proceso de Pedro, que fue bueno, yo diría muy bueno, en muy buenos aspectos, pero luego, bueno, Pedro dio un paso al costado que todos esperamos que sea de algún modo circunstancial. Luego apareció este proceso que marcó Talvi, y que lucía, fue exitoso en lo interno, lucía con una perspectiva de novedad personal por lo menos, de novedad en la comunicación, pero luego desgraciadamente se frustró, como es notorio, cuando estaba ejerciendo la Cancillería con mucho apoyo y popularidad. Bueno, justamente ahí quiero hacerle 2 o 3 preguntas. La desaparición de Talvi puso en jaque a Ciudadanos, el sector nuevo que él había fundado, con el cual se había abierto una esperanza de renovación en el partido. ¿Usted ve que ese grupo ya se recompuso, que tiene a Adrián Peña como su nuevo líder? Bueno, mire, por capítulos. Yo diría que la actitud renovadora era la aportaba el estilo de comunicación de Talvi. El grupo Ciudadanos está compuesto en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, por dirigentes ya activos en la vida partidaria, algunos ya con larga trayectoria y prestigiosa trayectoria. Y yo diría que el grupo está bien coordinado por Adrián Peña, es un dirigente de Canelones, yo diría histórico pese a que es joven, está en un ministerio importante, es muy trabajador, y ha mantenido sin ninguna duda
digamos, el espíritu el espíritu del grupo. De modo que nos hemos coordinado con mucha fluidez, con Ballista, con mucha fluidez, hasta el punto que las reuniones de los lunes en el comité ejecutivo, ahora por el Zoom, la maravilla del Zoom, han sido reuniones todas muy constructivas, muy cordiales, estamos todos trabajando, buscando siempre soluciones, buscando caminos, ahora estamos con los temas de la rendición, con los temas, en fin, con varios temas de ese tipo, pero yo diría que el clima del partido es muy muy bueno. Pero entonces, Ciudadanos para usted zafó, superó su crisis. Como grupo político sí, ahora luego las perspectivas electorales, quién es candidato, quién no es candidato. Me llamó la atención que al pasar 2 veces dijo que la renovación en el caso de Talvi era solo en la comunicación. Bueno, fundamentalmente, digo, era un estilo de comunicación que él había instaurado de Ceres, digamos así, sí. Un estilo de comunicación más de grupo de pensamiento, más de think tank que de comité político histórico, digamos, por decirlo de algún modo. Digamos, no era el estilo de comunicación propio de los políticos tradicionales, ¿no? Pero usted entonces reduce el impacto que tenía efectivamente Ciudadanos en la interna del partido como cambio. Ni reduzco ni dejo reducir, por el contrario. Creo que es un grupo fuerte, prestigioso y que sigue estando. Además, tiene figuras muy importantes, ¿no? Porque no solo políticamente, con mucho brío, no solo está el ministro Peña, hay otras personalidades importantes. ¿Quién puede discutir que Paqueo, Quipani, por ejemplo, son parlamentarios brillantes, destacados y fogueados, además aprobados, no son políticos de ocasión? ¿Cómo observa el papel que está jugando al borde de la cancha Pedro Bordaberry? Se lo digo porque a través de Twitter y de su columna en el diario El País, Bordaberry mantiene un espacio y deja abierta la expectativa sobre su regreso a la política activa, ¿no? Incluso ha tenido cruces con Cabildo Abierto, desde donde le han respondido que ya lo ven en campaña, y preocupado por ese partido que supuestamente le habría quitado parte de su electorado o de sus simpatías. Yo lo veo bien. Pedro Bordaberry, desgraciadamente, dio el paso al costado en la vida política activa cuando estaba, a mi juicio, en su mejor momento como parlamentario. Si había un parlamentario que todo el mundo, tirios y troyanos, reconocía que era, si no el mejor, uno de los 2 o 3 mejores parlamentarios del país, era Pedro Bordaberry. Estudioso, solvente, buen polemista, de personalidad, de modo que tenía un sólido prestigio. Es más, yo personalmente creía que ya estaba superando definitivamente ese injusto prejuicio que le cargaba a él las responsabilidades políticas de su padre, ¿no? Esa llamada portación de apellido, como se ha dicho. Lo estaba superando. Y bueno, son decisiones personales que uno respeta, ¿no? Lo importante es que no ha abandonado la vida pública y escribe, habla, y bueno, y eso es una expectativa que siempre está allí. ¿Para usted va a volver? Yo no hago pronósticos sobre los demás, son decisiones que tomará él. Ahora, que él es un aporte a la vida del partido, desde el lugar que esté, sin ninguna duda. Si vuelve, precipita todo un reacomodo del partido, ¿no? Yo no sé, pero digo, él es un colorado, es un dirigente colorado importante, ha sido candidato a la intendencia, ha sido candidato a la presidencia, ha ejercido un liderazgo fuerte en su tiempo, fue un gran parlamentario, como decimos. O sea, desde el lado que esté, desde el lugar que esté, siempre va a ser un aporte al partido, como lo hace de algún modo también con su propia voz, porque que una figura vinculada tan íntimamente al partido y de algún modo siempre también representativa esté hablando y escribiendo y opinando, bueno, es una buena cosa, ¿no? ¿Y su propio grupo político? Del lado de ballistas, ¿qué futuro, qué renovación está viendo? Bueno, no tenemos hoy las definiciones de candidatos, porque eso vendrá con el tiempo. Ese es el problema de nuestro partido hoy. Tenemos
digamos, un conjunto de gente muy valioso, tenemos una inserción nacional importante, tenemos un posicionamiento político que es, como decía mi amigo Belisario Bentancur, ¿no? Somos la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda, o sea, el profundo centro, que somos el centro republicano del país, del republicanismo laico. Eso pensamos que es una fuerza de convicción. ¿Así define a Ballistas? El republicanismo laico, no solo a Ballista, creo que a todo el Partido Colorado, y Ballista lo define por su clara y rotunda definición ballista, por lo que implica ella en cuanto a nuestra visión de una democracia con sentido social, en fin, de todo lo que ha sido, digamos, la lealtad de evolución constante a la tradición del ballismo, identificado, como se sabe, con todas las grandes instituciones sociales de este país. Está bien, pero pero el referente de Ballistas es usted. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? La palabra referente no sé qué quiere decir mucho, ¿no? Bueno, sí, mucho. Es confusa. Soy el animador. Eso, bueno. El líder, usted es el líder. Soy el animador. Entonces, ¿cómo va a seguir? Bueno, primero vamos a seguir unidos. Segundo, vamos a ver qué candidato apoyamos. Bueno, y eso lo dirá el tiempo. Dentro de un par de años se verá. Hoy no lo tenemos. Por eso lo peor es adelantarse a los tiempos cuando no hay candidaturas maduras todavía en el partido. No la tenemos nosotros, no la tiene Ciudadanos, no la tiene el Partido Colorado. Es un problema, ¿no? Se da esa situación a veces en los partidos, ¿no? Enseguida hacemos la tercera parte de la entrevista, donde quiero preguntarle a propósito de el escenario que ha quedado planteado con la presentación de las 800.000, casi 800.000 firmas contra la LUC. Doctor Sanguinetti, la semana pasada, acá en Perspectiva, el senador Jorge Gandini sostuvo que la coalición multicolor cometió un error al confiar en que al Frente Amplio y al PIT-CNT les iba a costar mucho juntar las firmas para promover un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Gandini advirtió que con esa actitud se dejó el campo libre para que la Comisión Pro Referéndum hiciera campaña en base a argumentos no necesariamente ciertos, pero sí muy eficaces, y después agregaba esto. Me parece que pudo haber estado bien no debatir. Lo que creo que debimos fue informar más, porque en el terreno de la desinformación pudo crecer una sola visión que encontró espacio. ¿Usted hace esa autocrítica también? ¿Cómo vio lo que sostuvo? Yo creo que eso ya está, ya pasó. Si fue acierto o error, no interesa. Lo interesa hoy es que el país está enfrente. Claro, en política siempre hay reclamo por las autocríticas. Bueno, ¿no? y ese es un grave error de la política normalmente. Porque cuando los hechos están consumados hay que partir de ellos. Y este hecho está consumado. Bueno, pero de los errores se aprende, o si hubo errores, ¿no? Y se corrige, por eso le preguntaba. Puede ser. Creo que sí, creo que la campaña del Frente fue absolutamente mentirosa y falsa. Absolutamente. No, como dice Gandini, tan edulcoradamente, hasta el uso abusivo y mentiroso de la imagen nada menos que de Valle Ordóñez, como si estuvieran en juego las empresas del Estado, como si estuvieran en juego los principios de Don Pepe, en fin, sí, eso ocurrió, fue una campaña, a mi juicio, muy desleal, y que tuvo éxito porque logró las firmas. Prácticamente, yo asumo que que están las firmas, digo, ¿no? ¿Usted pensaba que no llegaban? Llegó a decir que en algún momento dijo que se estaban anunciando cifras publicitarias. Yo diría que todo el mundo generalmente pensó que era muy difícil, y en la mitad de la campaña se pensaba que no. Incluso mucha gente del Frente pensaba lo mismo. Pero eso, me parece que eso ya pasó, ya está. Lo que importa ahora es que el país está enfrente de una decisión, de un proceso que pasa a ser muy relevante, muy relevante. Nuestro gobierno, este gobierno, ha tenido una circunstancia histórica muy extraña, muy curiosa, producto de que no bien llegó, a los 13 días tuvo que enterrar el manual con el cual había llegado y salir a enfrentar esta situación de pandemia, que felizmente va cediendo y en la cual, sin ninguna duda, el gobierno
ha actuado con mucha responsabilidad y ha, digamos, tenido una actuación encomiable en su conjunto y en su balance general. Ahora bien, eso postergó muchas cosas, hizo imposible muchas cosas, ¿no? En el ritmo de la actividad del país, en el ritmo de los cambios necesarios, en el ritmo de la educación, en fin. Y ahora tenemos este referéndum que de algún modo también desplaza los temas del país ahora a una mini campaña electoral, digamos, que de aquí a diciembre, de aquí a marzo, según la fecha que se fije, si es que llega la firma, como se supone que sí, nos lleva a otros debates. Pero en cualquier caso, son debates sustantivos, porque acá está en primer lugar el tema seguridad, que había pasado a segundo plano cuando la pandemia lo desplazó, pero que había sido el punto casi excluyente durante la campaña electoral. Era un tema realmente central, fue un tema realmente central de toda la campaña política, y ahora retorna en fuerza. Yo creo que el tema de la LUC ha sido muy importante, porque la combinación de esa ley con el entusiasmo, la vocación y el compromiso pasional, diría yo, del exministro Larrañaga, permitieron que la policía recobrara el ánimo y saliera a enfrentar una situación que, es incuestionable, mostraba, por un lado, un predominio del narcotráfico internacional en el país, una presencia del narcotráfico internacional con sus derivaciones locales que nos había puesto en el mapa mundial. Y en segundo lugar, un proceso constante de crecimiento del mundo del delito. Y de ahí nuestra propuesta, digamos así, que era la de, bueno, tenemos que tratar de lograr en estos años, primero, sacar al país del mapa del narcotráfico, en segundo lugar, parar el crecimiento del delito y ver si se puede comenzar a reducir. Muy bien. Y en eso se estaba, y en eso se está, y se está bien, digamos, hay resultados numéricos que empiezan a ratificar lo que es la sensación general que se advierte, o sea, una actitud de prevención mayor, una actitud de patrullaje mayor, una actitud de constante vigilancia. Usted está anticipando que desde su punto de vista, a la hora de hacer campaña en defensa de la LUC, este capítulo, los artículos relativos a seguridad pública, ¿ese capítulo va a ser el principal, el más importante? Sí, porque yo creo que es el más importante desde el punto de vista, digamos, de la presencia política, porque vuelvo a decir, hasta que llegó la pandemia y lo desplazó, era el número uno de los temas, eso es incuestionable, me parece, ¿no? Nadie lo duda. Y vuelve a hacerlo en la medida en que un tema que había ido pasando al segundo plano y ahora al tercer plano, porque la gente veía que ya el tema no tenía, que el tema estaba enfocado, que el tema se estaba enfrentando, digamos. Entonces hoy estaba la pandemia, estaba el empleo, estaba el crecimiento económico, estaba la inversión, bueno, y bueno, sí, estaba el tema seguridad, pero se veía que había un enfrentamiento, estábamos en un combate razonablemente llevado. Eso es y ahora esto lo retrotrae. Acá volvemos, la idea es volver a Bonomi, por decirlo en una frase. Entonces, esas son las cosas que están en juego en esta situación. ¿En esos términos va a plantear usted la discusión a propósito de ese capítulo de la LUC? Se la estoy planteando a usted así. entre volver a Bonomi y la gestión de este gobierno. Seguro, esto es así. Es volver al Frente Amplio permisivo, al Frente Amplio con sus ideologizaciones del delito, que llevaron al país a esta situación tan compleja que todavía va a llevar años remontar. Ese es un asunto esencial. Ahora, ¿cómo esto no es gimnasia, acá el país va a jugar cosas esenciales, y lo mismo en la educación. También se lo resumo en una frase. Vamos a volver a los consejos con FENAPE mandando.
vamos a volver a un consejo de secundaria con FENAPES mandando, como se ha aprobado. Bueno, eso también va a estar en juego acá, porque yo creo que la transformación institucional del CODICEN con presencia de los profesores en el CODICEN, o sea, con voz de los profesores en el CODICEN, donde se discuten los rumbos, las directivas generales. Pero luego direcciones generales concentradas en la administración es una muy buena cosa. Lo otro sería volver a consejos, vuelvo a decir, tan fallidos como el Consejo de Secundaria, en el cual la Federación Nacional de Profesores, como es notorio, la FENAPES, mandaba. ¿Por qué? Porque el representante gremial tenía mucho más poder que los representantes, digamos, políticos, y está a la vista, porque han surgido las actas que se han hecho públicos, de cómo el propio Consejo no se atrevía, así lo dicen, a tomar medidas frente a las irregularidades y a las declaraciones falsas de dirigentes gremiales que no iban a trabajar directamente y que mentían y falsificaban horas. Entonces, esas son dos banderas que usted va a levantar en defensa de la LUC en este debate que ahora se está iniciando, que bueno, conducirá... En defensa del país, porque el tema seguridad es un tema muy fuerte, el tema de educación es un tema muy fuerte, son dos temas en los cuales el Frente Amplio fracasó. Yo recuerdo muy bien palabras de Astori en su momento, cuando dijo un gobierno de izquierda que si no puede con la educación y no puede con el Frente, es un gobierno fracasado. Lo dijo Astori, no yo. Y el Frente fracasó en estas dos materias, claramente. Puede haber fracasado en otras, y en otras quizás no. Pero en estas tan importantes, sin ninguna duda, fracasó. Los resultados de educación eran los peores posibles. Ahora, dejando de lado esos dos temas, también ocurre, y también parece bastante claro, que la votación que tendrá lugar en el primer trimestre del año que viene se convertirá de hecho en una elección de mitad de camino, una especie de plebiscito sobre la gestión del gobierno de coalición. ¿Usted tiene esa misma percepción? Bueno, eso lo va a intentar hacer el Frente Amplio, y creo que si lo hace se va a equivocar, porque me parece que todas las encuestas están diciendo que hoy el partido de gobierno o el gobierno tiene una opinión pública en general favorable. Eso no es una encuesta, sino son todas, y es el clima general, como también es el clima general de que el Frente Amplio hoy no tiene una presencia política constructiva, eficaz y prestigiosa en el Parlamento, ahora enredada en esta cosa espantosa de esa defensa acérrima del totalitarismo cubano, de un modo lamentable, que son cosas que no le dan al Frente, digamos, la capacidad de recuperación que debería estar procesando. Al revés, lo concentra en una actitud de ríspido izquierdismo tradicional, sesentista, ¿no? Porque pensar que Cuba es una democracia particular, que está haciendo la democracia a su modo, cuando hay un partido único, solo medio de comunicación del Estado y un solo empleador en todo el país, que es el Estado, y la opresión constante, bueno, es realmente muy grave. Entonces, el Frente está en una posición que lo ha llevado a una concepción político-ideológica muy radicalizada. Ahora, lo que es un hecho es que el Frente se reanimó, el Frente se reestructuró con esta campaña de recolección de firmas, la militancia se movilizó de manera fuerte, hay un aire de... ¿cómo decirlo?, revancha, acá hay una oportunidad para salir del escenario complicado que dejó la derrota del año 2019, se obtuvo un mojón importante al alcanzar las 800.000 firmas, está tonificado el Frente Amplio, y no es el Frente Amplio solo, es el Frente Amplio, el PIT-CNT, son las organizaciones sociales. Entonces, desde ese punto de vista no hay una parada riesgosa para el gobierno en ese referéndum. Sin ninguna duda, una parada riesgosa para el gobierno y para el país. Tan riesgosa como que volvemos a Bonomo y FENAPES para seguir con la metáfora personalizada, para hacer más fácil la explicación. Por supuesto es una parada muy grande. Lo que sí advierto es que si lo que se pretende es hacer
una elección de medio término, gobierno sí, gobierno no, con un frente que claramente está debilitado en sus sectores moderados, clara e inequívocamente. El viejo astorismo, digamos, lo que fue en su momento, digamos, el Partido por el Gobierno del Pueblo, en la época que tuvo Batalla, luego la enorme fuerza que tuvo Astori manejando la economía a lo largo de los 15 años del Frente. Eso hoy no está representado en el Frente. Es decir, el sector moderado del Frente no está. La tanta gente demócrata que, bueno, con una vocación de centro izquierda, en fin, veía allí o no la tiene. O sea, el Frente movilizado, sí, logró esto que lo ha tonificado. Y lo tonifica en torno a una versión arcaica de la izquierda, a una versión abrazada al fracaso del totalitarismo cubano, que lo abraza, a una actitud reactiva frente al gobierno en todos los temas, hasta la interpelación de salud pública el otro día, que digamos que el otro día fue bastante patética para el Frente. Es decir, el Frente hoy, sin ninguna duda, el Frente Radical, el Frente de Izquierda Profunda, está reanimado, sí, pero creo que comete un error si va a ese terreno. Y bueno, lo va a intentar, probablemente, pero esta vez no va a correr solo, como ocurrió en la juntada de firmas. Vamos a estar en discusión y ahí vamos a discutir, bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que haya una presunción de inocencia para el policía? Es bueno seguir como estábamos, con que si había un tiroteo entraban al juzgado igualmente sospechosos el policía que el delincuente. Vamos a seguir con esa situación. Usted está adelantando entonces buena parte de la argumentación y los énfasis que va a poner en la campaña, pero de esto vamos a seguir conversando, así que le agradezco su participación esta mañana y retomamos el diálogo en cualquier momento. Bueno, cómo no, siempre encantado de hacerlo. Hasta pronto. Mucho gusto.